Está bien, bueno, el mensaje es: Dios es mi proveedor. Diga bien fuerte: Dios, más fuerte, Dios es mi proveedor. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. La semana pasada iba manejando y tenía que ir al centro. Y vi que ya estaba llegando casi al bajito del rojo del marcador de gasolina. Digo, ahorita le echo gasolina. Y, y pedí que me llenaran el tanque. Y cuando tenía que pagar, más de 1,000 pesos para echarle gasolina a mi carro. Y eso que mi carro es pequeño, de 4 cilindros. Si usted tiene carros más grandes, seguramente más de 1,000 pesos para cargar la gasolina. Fui también, terminamos la reunión de oración y les dije a mi familia: vamos a pasar ahí, necesito comprar un poco de leche y unas galletas que necesitaba, y vamos a comprar. Pero no, cuando usted va a hacer el súper con su esposa y si tiene hijos, sobre todo pequeñitos, va a salir con más cosas que un par de litros de leche. Y dije, bueno, ahorita a lo mejor unos 200, 300 pesos, solamente necesito un poco de leche para mis cornflakes y creo que unas galletas, algo que necesitaba. Y empecé, papá, si compras esto. Total que empezaron todos, mi esposa y hasta yo misma empecé a echar un montón de cosas. Y a la hora de pagar, le ha pasado eso que le toca pagar y solamente iba por un par de cosas y termina pagando 2,000, 3,000 pesos. ¿Le ha pasado? Y todavía la cajera, y si pagas con tarjeta, todavía la cajera te dice: ¿y no quieres retirar dinero? No, me quedo pobre. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque la vida cada vez se está poniendo más cara, ¿verdad? Las cosas están bien caras. Yo me acuerdo que íbamos al súper y normalmente comprábamos, al hacer súper, nos gustaba el Pan Wonder, el integral. Nos costaba 25 pesos, 28 pesos. Ya cuando estaba en 30 decimos: no lo compres, hoy está caro. A verlo. Y esta semana que fuimos estaba en 60 y tantos pesos el pancito. Dije, mejor compramos bolillo, ¿no? Y me sale más barato. Pero las cosas, esta semana me di cuenta, dije, le eché gasolina a mi carro, fui a comprar un par de cosas y me gasté un montón de dinero. Pero en medio de toda esta inflación económica que estamos viviendo, podemos recordar que Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Dios es nuestro proveedor y que mi confianza no está en el gobierno, no está en un país, no está en un presidente. Tu confianza no debe de estar en el trabajo, ni en el negocio, ni en la ciudad, porque algunos dicen, bueno, si tan solo fuera al otro país, ¿verdad? Cruzar al charco, allá sí me iría bien, o si tan solo tuviera de esta forma mi negocio, el trabajo. O nada más que llegue a los 65 años y entonces para que ahora sí el cabecita blanca me dé mi tarjeta y qué bueno que podemos tener esos recursos, pero nuestra confianza no está en el presidente, ni en un país, ni en una ciudad, ni en el trabajo, ni en nuestro negocio. Nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios, que Él es nuestro proveedor. Él es mi proveedor. Y Dios nunca tiene escasez. Aunque a veces nosotros nos sentimos que se nos está, sobre todo yo esta semana, ¿verdad? Cargué gasolina y dije, me estoy quedando sin dinero. Y qué horrible se siente cuando en tu cuenta solamente tienes 20 pesos. ¿Te ha pasado? ¿20 pesos? ¡No! ¿Y qué voy a hacer si tengo? Pero Dios nunca tiene escasez. Dios nunca tiene escasez. Quiero que me acompañe a Ageo. Voy a leer todos en Nueva Traducción Viviente, por favor. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Y les prometo que Ageo sí existe en su Biblia. ¿Ah? No lo encuentro, ni yo lo encuentro. No, aquí es que está pequeñito. Ageo, capítulo 2. Versículo, ¿se acuerda de esa canción que decía Ageo era un chaparrito? Ah, sí, ¿verdad? Nada más era el chiste, pero no, ese era Saqueo. Pero ni se sabe la canción, entonces no me entendió el chiste.
Ageo capítulo 2, versículo 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aquí está hablando el Señor y dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora mismo también Salmo 50, versículo 10 y 12. Salmo 50, versículo 10 y 12. De igual forma en la Nueva Traducción Viviente dice, aquí dice, pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Versículo 12, si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Entonces, ¿por qué comencé diciéndoles todo esto? Porque esta semana sentí que tenía un montón de escasez en mi cartera y en mi tarjeta de débito. Pero Dios me ha recordado esta semana que Él no tiene escasez. Diga después de mí, Dios no tiene escasez. Y Él es nuestro proveedor. Nosotros no confiamos en un negocio, ni en un trabajo, ni en un país, ni en una ciudad. Confiamos en Dios porque Él es nuestro proveedor. Y Ageo dice que la plata es de Dios, que el oro es de Dios. De hecho, el que leímos, Salmo capítulo 50, versículo 12, Dios está diciendo, porque mío es el mundo. Dice, mío es el mundo. Dios no tiene escasez. ¿Tienen ahí la imagen de las imágenes? Si tienen la imagen del sol, miren, fíjense, le estaba investigando. El sol, dicen los estudiosos de los astros, que el sol en un minuto produce más de la energía que tú y todo el mundo usamos durante un año. Fíjese lo que le estoy diciendo. El sol en tan solo un minuto produce más energía que todo el mundo entero, que toda la energía que produce el mundo entero en un año completo. El sol en un solo minuto produce toda esa energía que todo el mundo entero produce en un año. ¿Quién creó el sol? El Señor. Ahora, ¿tienes la imagen de las cataratas? Eso se conoce como las cataratas del Niágara. ¿Alguna vez has escuchado hablar de ellas? ¿Las ha visitado? No, ojalá, ¿verdad? Pero por lo menos aquí se las pongo en una imagen. Esas son las cataratas del Niágara. Fíjese, cada segundo pasan, cada segundo. A ver, cuente uno. Así, ese segundito. En ese lugar pasan 75,750 galones de agua cada segundo y nunca se acaba. Nunca se acaba el agua. Fíjese, cada segundo pasan por ahí 75,750 galones de agua y siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando y nunca se acaban. ¿Quién creó eso? El Señor. Hace unas semanas se decía que acabamos de superar los 8,000 millones de habitantes en el mundo entero. Íbamos, tan solo unos meses atrás, íbamos por 7,000 y cacho millones. Bueno, ya superamos los 8,000 millones de habitantes en el mundo entero. Y el oxígeno no se acaba. El oxígeno no se acaba. El sol sigue produciendo y en tan solo un minuto produce la energía que todo el mundo entero produce durante un año. Ese lugar, las cataratas del Niágara, en solo un segundo pasan por ahí 75,750 galones de agua y no se acaban. ¿Por qué te digo estos ejemplos? Porque Dios es un Dios de abundancia. En Dios no hay escasez. Dios es un Dios de abundancia. Y su provisión no tiene límite. La provisión de Dios no tiene límite. Leímos en el Salmo 50, el versículo 12 dice, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Es decir, que Dios sostiene todo. Dios sostiene todo. Y Dios tiene una característica, que es generoso. Y ha sido generoso con nosotros,
generoso con cada uno de nosotros, dándonos tantas cosas. Mire, conozco gente de dinero que tiene un montón de dinero, que son ricos, pero la mayoría son, así como son ricos, son bien tacaños. Y para que les saques un peso, está difícil, está muy difícil. Pero Dios no es así. Dios es rico en sobreabundancia, pero Él no es codo, Él no es tacaño, Él es generoso, Él es abundante en generosidad. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, si me acompañan, la tercera carta de Juan está casi hasta el final de su Biblia, no el Evangelio, sino la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: querido amigo, espero que te encuentres bien, que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Ese mismo versículo se los voy a leer en la versión Reina Valera. Me ayudan a ponerlo el mismo, pero en la versión Reina Valera, tercera carta de Juan, capítulo 1. Se nos fue la imagen. Ok, se los voy a leer aquí. Tercera carta de Juan, en el capítulo 1, es el único capítulo que tiene, versículo 2, pero se los quiero leer en la versión Reina Valera. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué cosas el Señor desea que seamos prosperados? En todas. Y fíjese, dice, que tengas salud, así como prospera tu alma. Se los voy a volver a leer en la versión NTV. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Aquí nos está diciendo que el Señor desea, y el deseo de nuestro Dios es que tú y yo, que sus hijos, prosperemos en 3 áreas. ¿En cuántas? En el área física, en el área espiritual y en el área material. Se los vuelvo a leer. Dice, en la versión Reina Valera: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahí está hablando que Él desea que seamos prosperados en lo material. Que tengas salud. Ahí nos está deseando el Señor que seamos prosperados en lo físico, así como prospera tu alma, y prosperidad en lo espiritual. El Señor es nuestro proveedor, y Él desea que tú y yo seamos prosperados en esas 3 áreas. Diga después de mí: en lo físico, en lo espiritual y en lo material. Una vez más, el Señor desea que tú y yo seamos prosperados en lo físico, en lo espiritual y en lo material. Por eso dice ahí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, básicamente en 3, ¿no? En lo físico, o sea, que tengamos buena salud. Algunos piensan que el Señor solamente desea que tengas una salud espiritual, y claro que es muy importante, pero el Señor también desea que tengas buena salud física, que no estés enfermo, que estés sano, que nos alimentemos bien, que hagamos ejercicio, ¿verdad? Yo dejé de alimentarme bien y de hacer ejercicio hace unos meses. Pero el Señor desea que tenga una prosperidad física, pero también el Señor desea que seamos prosperados en lo material. Ese es el deseo del Señor, que prosperemos en 3 áreas. ¿En cuáles? En la física, espiritual y material. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Entonces, voy a hablar rápidamente de 3 hombres que Dios prosperó abundantemente. Diga después de mí: abundantemente. ¿Cuántos deseamos, incluyéndome a mí, que el Señor nos prospere abundantemente? Lo deseamos, ¿verdad? Nadie dice: bueno, pues yo quiero andar enfermo ahí, que no tenga nada, no tenga ni un peso en la boca. No, queremos tener salud, queremos estar bien espiritualmente y en lo material también, ¿verdad? Bueno, vamos rápidamente. 3 hombres que Dios prosperó abundantemente, y precisamente es el abuelo, el padre y el hijo. Estoy hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 1. Vamos a hablar del primero, Abraham.
Tres hombres que el Señor prosperó, pero no poco, sino abundantemente. Miren, Génesis capítulo 15, versículo 1, Abraham. Dice aquí, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y esta palabra Dios se la da a Abraham en un momento donde él no sabe qué va a pasar con él, no sabe qué va a pasar con su familia, no sabe qué va a pasar con sus pertenencias, no sabe mucho qué va a pasar en esas tres áreas, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo material. Y Dios viene y le dice, mira, amado, no temas. Y si tú has sentido en estos días temor por alguna de estas áreas, quizás en la prosperidad física o espiritual, o sobre todo la material, fíjate lo que dice Abraham, le dice, no temas. Si algunos de los que están aquí se han sentido desesperados por la provisión material, el Señor te dice, tranquilo, no temas. Y le dice, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Ahora vamos más adelantito, en el capítulo 17, versículo 6, le abunda aquí en la promesa Dios a Abraham y le dice, te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Es decir, que primero le dice Dios a Abraham, mira, vas a pasar por unos lugares, vas a tener que salir de tu tierra, de tu parentela, ir a la tierra que yo te mostraré. Y entonces siente una incertidumbre Abraham de lo físico, de lo espiritual y sobre todo de lo material. Porque cuando nos mueven lo que nos daba seguridad, qué incertidumbre se siente. Y lo primero que viene Dios y le dice a Abraham es, tranquilo, no temas. Y después le abunda en la promesa y le dice, mira, yo te voy a hacer sumamente fructífero. Es decir, que lo que tú hagas, yo voy a bendecir. Tú vas a ser bendecible para que puedas bendecir a otros. Y vas a ser fructífero, pero no solamente tú, sino tu descendencia, tus hijos. Entonces Dios hace un pacto con Abraham, pero no solamente con Abraham, sino con sus descendientes. Es lo que le está diciendo, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Entonces Dios le promete una bendición espiritual, pero también una bendición económica a Abraham. Porque el Señor desea que seas bendecido en lo espiritual, pero también el Señor desea que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, seamos bendecidos en lo material, económicamente. Y aquí parte de la promesa y la bendición que le promete Dios a Abraham es bendición espiritual, pero también bendición económica. Bendición espiritual, bendición económica. Ahora, nosotros espiritualmente también somos descendientes de Abraham. Ninguno de los que estamos aquí somos judíos, no somos descendientes de raza, de etnia de Abraham, pero sí somos descendientes espirituales. De hecho, Abraham es nuestro padre de la fe, ¿verdad? Algunos de nosotros se acuerdan de esa canción que decíamos, nuestro... Y ahí le hacíamos todos con la manita, ¿verdad? Y luego mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Y luego, porque Él es el Padre de la fe. Y nosotros como creyentes en Cristo, por la fe, llegamos a ser descendientes también de Abraham. Y esas dos bendiciones que Dios le prometió a Abraham, también aplica para nosotros. Bendición espiritual y bendición económica, material. Génesis capítulo 13, versículo 12. Versículo 2 dice, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Abraham llegó a ser un hombre muy rico, a tal grado que un rey, el rey de los filisteos, viene con Abraham y le reconoce. Fíjense lo que le reconoce. Génesis 21, 22. Tanto lo llegó a prosperar, no solamente espiritualmente ni físicamente, sino materialmente, Dios a Abraham,
que el rey de los filisteos viene con Abraham y se lo reconoce. Génesis capítulo 21, versículo 22. Dice, en esos días Abimelec era el rey de los filisteos, fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Y fíjense lo que les dice: es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelec. Fíjese qué increíble que el rey de los filisteos, uno de los más grandes enemigos de Israel, de toda la vida, los filisteos. Usted puede leer la historia en Primera y Segunda de Reyes, en Crónicas. Los filisteos, el más acérrimo, grande enemigo de Israel, uno de sus reyes, los filisteos, ve cómo está prosperando. Tanto está prosperando Abraham que lo reconoce este rey Abimelec y viene con Abraham y le dice: mira, es evidente que Dios está contigo. Y es evidente que Él te ayuda en todo lo que haces. Porque Dios llegó a bendecir tanto a Abraham que era notorio para todos los demás. ¿No dice la Biblia que hemos sido llamados a ser cabeza y no qué? Dice la Biblia, tú prestarás, no pedirás prestado. El problema es que a veces estamos al revés. Pero Dios llegó a bendecir tanto a Abraham que fue evidente para los demás. Y el Señor nos desea bendecir, incluyéndome a mí, porque yo quiero esas bendiciones. Yo quiero la bendición física, la bendición espiritual, pero también quiero la bendición material, la bendición económica. No quiero solamente sobrevivir ahí, apenas sobrevivir, sino quiero tener provisión abundante y sobreabundante. Y Dios bendijo tanto a Abraham que viene el rey Abimelec y le dice: es evidente que Dios está contigo porque te prospera en todo lo que haces. Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, Dios no solamente bendijo a Abraham, que fue el abuelo, porque le había dado una promesa. Le dijo: tus descendientes también recibirán esa misma bendición. El hijo de Abraham se llamó Isaac. Génesis 26 del 1 en adelante. Génesis 26 dice, fíjese, vamos a hablar ahora de Isaac. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. O sea, ahorita estamos viviendo tiempos de una inflación. Estamos como un poquito más del 8% terminando este año en la inflación. Sí, para poder entender un poquito qué es la inflación, que lo que antes te costaba 10 pesos, ahora te cuesta, un promedio te cuesta el 8% más, algunas cosas mucho más, ¿verdad? Pero se promedia todo esto de la canasta básica y se dice, Argentina ha estado a 40, 50, hasta 70% de inflación. No estamos tan así. Venezuela, tenemos unos hermanos que, bueno, ya tienen varias semanas que no los hemos visto, pero son de Venezuela y llegaron aquí a México por una inflación tan terrible que ya era imposible vivir así. Y oremos para que nuestra nación no ocurra algo como en esos países, ¿verdad? Como en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina. Pero fíjese, aquí están viviendo un momento de mucha hambre, digamos, de una inflación increíble. Dice, un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Versículo 2. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Preste mucha atención a esto. No desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Y con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Les pongo un poquito en contexto. Viene un momento donde el pan Bimbo, ¿verdad?, ya les costaba 100, 200 pesos. Isaac va a comprar, ¿no? Va a ir a Walmart de Israel. y dice, está terrible. Y entonces se le ocurre algo a Isaac. Ya sé, voy a cruzar el charco y me voy a ir allá a Egipto. Ahí está bueno, se ve que está bueno. Se ve que está muy bueno ahí. Y viene Dios y ¿sabe qué le dice? No.
se le aparece y le dice, no vayas a Egipto, porque no es el país, no es la ciudad, no es el trabajo el que te bendice. Dios le dice a Isaac, soy yo el que te va a bendecir, no es el país. No tienes que ir a Egipto, no tienes que irte a Estados Unidos, no tienes que irte a Canadá. Donde tú estás, si yo quiero que estés ahí, si quiero que te vayas, te vas a ir y te voy a bendecir allá. Pero si no te he dicho, donde tú estás, ahí te voy a bendecir. Es lo que le está diciendo a Isaac. Y le está diciendo, mira, sé que te quieres ir a Egipto, porque se ve que allá está re bueno, que allá la inflación no está tan alta como aquí. Pero viene y le dice, hey, no te vayas a Egipto, quédate aquí. Y en esta tierra, aquí vive, aquí trabaja y aquí te voy a bendecir. Miren, vamos a volverlo a leer. Génesis 26, un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac. Isaac ya estaba haciendo sus planes, estaba viendo cómo tramitar su visa, y si no se le salía, estaba viendo cómo se iba. Y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. Haz lo que yo te digo, vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo, y yo te bendeciré, y con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Dios le dice lo mismo que a Isaac que le había dicho a su padre Abraham. Yo soy el que te va a bendecir, no son las circunstancias, no es el país, no es la ciudad. Yo soy el que te va a bendecir. Y si yo te digo que te quedes, quédate ahí, porque ahí te voy a bendecir. Y es lo que le está diciendo a Isaac. De hecho, vamos a leer ahí mismo, en el versículo 4 dice, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Versículo 5, yo haré esto. Le está diciendo, por amor a tu padre, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Fíjese el versículo 6. Isaac dijo, ¿me voy de todos modos? No, dice, entonces Isaac se quedó en Gerar. ¿Qué hizo Isaac? Se quedó, obedeció. Él había hecho sus planes, me voy para allá, me voy a Egipto, allá no está la escasez, allá se ve que está muy bien, pero Dios viene y le dice, mira, por amor a tu padre, a Abraham, a ti también te voy a bendecir, pero quédate aquí. Y entonces Isaac está aprendiendo a que Dios, que no es la ciudad, no son los reyes, sino es Dios el que lo bendice. Dios puede prosperar en donde Él te ha puesto. Donde tú estás, Dios puede prosperarte. No es el país, no es la ciudad, no es el trabajo, no es el presidente. Claro, todo eso puede crear situaciones, circunstancias que pueden favorecer para una mejor economía o una peor economía, pero sea cual sea la ciudad, el país, Dios, si Él te ha puesto en ese lugar, ahí te puede prosperar, porque nuestra confianza no está en un país, no está en un presidente, no está en un negocio. Nuestra confianza, ¿en quién está? En Dios. Miren, conozco gente que es de Venezuela y que sigue viviendo en Venezuela, también de Argentina, que están siendo bien prósperos. Bien prósperos. Incluso he conocido algunas iglesias, no personalmente, pero en Venezuela, unas iglesias que digo, ¿cómo es posible que puedan tener una iglesia de este tipo en un país donde, y Dios los ha mandado que estén ahí y ahí los ha prosperado? Eso para el hombre es algo imposible, pero fue lo que ocurrió con Isaac. Dios le dijo, mira, porque era un lugar donde había mucha escasez y hambre, pero Dios le dijo, quédate ahí. Y aunque hay en ese lugar escasez, aunque ahí hay hambre, ahí yo te voy a bendecir porque ahí yo te puse. Versículo 12. Cuando Isaac, acompáñenme todos ahí, en Génesis 26, 12. Porque esto es increíble.
cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, en el año, fíjense, en el año de la hambruna, en el año de la escasez, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, ¿sí está ahí? Cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor, ¿qué? Lo bendijo. Esto me encanta porque conozco gente. Mucha gente se ha ido incluso de Argentina, se está yendo un montón de gente, está saliéndose de Argentina, pero conozco gente en Argentina, en Venezuela. Hay unas iglesias que están creciendo tan grande y unas iglesias que están haciendo hermosas y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, porque si el Señor bendice, no importa el lugar, la ciudad, el presidente, Dios va a prosperar. Y Isaac dijo, me voy a Egipto, ahí va a estar bien buena la cosa, pero Dios viene y le dice, no, mira, por amor a tu padre, yo te voy a bendecir, pero quédate aquí. Quédate aquí. Y entonces se cumple el versículo 12, cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Versículo 13, se hizo muy rico. Ahora, no, se hizo muy rico en un momento y en un lugar donde había un montón de hambre y de escasez. Dice, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Versículo 14, adquirió tantos rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Es decir, que los paganos empezaron a decir, ¿cómo le hace ese hombre? ¿Cómo que en medio de una hambruna, de una escasez, este hombre está empezando a tener un montón de cosas? Y cuando él siembra, le da frutos 100 veces, ¿no? Es como que encontrás una maquinita ahí que le pones 1,000 pesos y después te salen 100,000 pesos. No, cuando quisieran una maquinita así, ¿no? Pero Dios es el que nos bendice. ¿Y qué hizo Isaac para que Dios lo bendijera? Obedeció. Fíjense, aquí encuentro 3 cosas. Hoy traigo mi mensaje un poco revuelto, pero espero que... Hizo 3 cosas. Sí, espero que me la cache. Isaac, ¿qué hizo? Porque se volvió un hombre tan rico, tan próspero, que dice que los filisteos le tenían envidia. Decían, ¿cómo es posible que Ismael empiece a prosperar tanto, no? Tiene 3 carros, ¿no? Diezma el 60% de sus ingresos. ¿Y cómo es que ahora tiene tantas? Ya hasta se compró una casa en Acapulco. O sea, estoy profetizando sobre tu vida, recíbelo. Y vienen todos los paganos, ¿qué hace ese hombre? No, pues el Señor me bendijo. Pero ¿qué hizo Isaac? Hizo varias cosas, pero encuentro 3 cosas que hizo. Una, obedeció. Obedeció. A ver, diga después de mí, obedeció. ¿A quién obedeció? A Dios, porque le dijo, no te vayas a Egipto, allá se ve bien, pero tú quédate donde yo te puse. Obedeció. Segunda cosa que veo que hizo Isaac, lo dice en el versículo 12. A ver si la cacha. Cuando Isaac sembró. ¿Qué otra cosa hizo Isaac? Sembró. En medio de una sequía y de una escasez, Isaac sembró. O sea, sembrar cuando hay escasez es un riesgo. Se arriesgó y sembró. Se arriesgó. Ahora, si Isaac no hubiera sembrado, pues no hubiera cosechado nada. Las cosechas que vinieron de esa siembra que hizo Isaac fue lo que lo empezó a hacer rico. Fíjese cómo es que Dios va llevando a Isaac a esa prosperidad económica. Primero él tuvo un plan y dijo, me voy a ir a Egipto,
Ahí voy a ser próspero y voy a hacer negocios y voy a vender bronce, vendo bronce bonitos, baratos, ¿no? Es más árabe, ¿verdad? Pero por ahí. Y Dios viene y le dice, no, 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 ni nada de bronce, ni te vas a ir allá, ni te quedas aquí. Entonces solo obedeció y se arriesgó. Diga después de mí, se arriesgó. Se arriesgó porque sembró. Y esa siembra que hizo ahí fue lo que lo empezó a llevar a una abundancia tan grande. Porque en esa primer siembra que hace, ¡pum! 100 por 1. 100 por 1. Dice, cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se arriesgó. Pongo el ejemplo de un negocio. En un negocio tienes que sembrar para que puedas cosechar. Tienes que sembrar. Si vas a emprender, vas a emprender un negocio, tú te puedes encontrar un montón de videos ahorita en YouTube, en Facebook, de un montón de promesas falsas porque no son reales. Y gana $100 diarios sin trabajar, sin invertir. Eso no existe, no es real. Para que haya una cosecha debes de sembrar. Si vas a emprender un negocio, necesitas sembrar algo. Sembrar en conocer, quizás en algunos mentores que te enseñen, que te lleven paso a paso en ese negocio. Tendrás que sembrar en cursos, en libros, sembrar si va a ser algo físico, sembrar en un montón de cosas para que pueda haber una cosecha. Fue lo que hizo Isaac. Tuvo que sembrar y se arriesgó. Ahora, no solamente sembró, sino la tercera cosa que encuentro que hizo Isaac fue que trabajó. Porque no nada más lo echó ahí, pues que salga, ¿no? De la nada. Tuvo que haber trabajado la tierra. Tuvo que haber esforzado para que esa tierra tuviera el riego adecuado, estarla viendo. Tuvo que cuidar su siembra. Miren, confiamos en Dios, pero los hijos de Dios tenemos que ser gente de trabajo, gente que sabe trabajar, que se sabe esforzar, porque tuvo que cuidar su siembra. No nada más la dejó ahí, echó la siembra ahí, no, y que el Señor la bendiga, no hay regreso el próximo año a ver si ya salió la cosecha, no. Los hijos de Dios tenemos que ser, claro, confiamos en Dios, pero trabajamos, nos esforzamos. Y fue lo que hizo Isaac. Tuvo que cuidar su siembra. Y tenemos que ser gente de trabajo. Y mientras trabajo, pongo mi fe en Dios. No la pongo en el trabajo. ¿La pongo en quién? Pero trabajo, me esfuerzo. Ahora sí, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Buscamos la chuleta. Y nos arriesgamos, y a veces nos tenemos que arriesgar porque tenemos que sembrar. Si no sembramos, no vamos a cosechar. O si solamente siembro un metrito aquí, pues mi cosecha, ¿dónde va a estar? Solo en este metrito, ¿no? Si mi siembra es más abundante, mi cosecha va a ser más abundante. Entonces yo encuentro básicamente tres cosas que hizo Isaac para llegar a esa provisión. Una, obedeció a Dios. Segunda cosa, sembró y trabajó esa siembra. Y Dios lo hizo fructífero. Y uno más, Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Jacob, los inicios de Jacob no fueron muy buenos, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Los inicios de Isaac, de hecho, va corriendo, tiene que huir. No fueron muy buenos. Vamos a Génesis 30:43. Génesis capítulo 30, versículo 43. Dice, como resultado, Jacob se hizo muy rico. Soy en Génesis 30:43. Ya no estamos hablando de Abraham, no estamos hablando de Isaac, estamos hablando de Jacob.
Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, muchos camellos y burros. Pero los inicios de Jacob no fueron así. De hecho, Jacob empezó sin tener nada. ¿Te acuerdas cuando tiene que huir? Sale huyendo Jacob porque su hermano lo quiere matar. Ahí le hacen trampa a su papá y sale huyendo. Y lo único con lo que sale Jacob de su casa es con una piedra que se convierte en su almohada. Y de ahí inventó una canción que decía: de piedra de ser la cama. ¿La conoce? Bueno, esta no era la cama, era la almohada nada más. Era lo único que tenía. Salió sin nada, no tenía nada. Conoce a un hombre que se llama Labán. ¿Se acuerdas? Conoce a un hombre que se llama Labán. Ayúdame, Eric, por favor. Y que resulta que era su tío. Y de repente se enamora. ¿De quién se enamoró Jacob? ¿Cómo se llamaba? ¿Rebeca o Raquel? A ver, pues ese examen de fin de año. A ver, Rebeca, Raquel. ¿De quién se enamoró? A ver, sigue el examen. Raquel, Rebeca, Raquel. Ya están bien confundidos. ¿Saben cómo? ¿Sí saben cómo me llamo yo? ¿De quién se enamoró? De Raquel. No, mayor. Se enamoró de Raquel, una muchachita que le gustó. Investiga quién era su papá. Y su papá era Labán. Y le dice: mira, está bien bonita tu hija, quiero casarme con ella. ¿Y sabe qué le dice? Le dice el papá: pues vas a tener que trabajar para mí. ¿Cuánto? 7 años. 7 años. ¿Así le dijiste al papá? ¿O así te dijo? Ya se fue. Ahí está tu hermana. Por lo menos 7 años y trabaje para tu papá. Y le dice: tienes que trabajar 7 años. No tenía nada. Y Labán era un tramposo. Labán era de esos hombres que se transeaban a cualquiera, al que se encontraba. Espero que ninguno de los que están aquí sean de esos. ¿Has conocido de esos hombres que a cualquiera que se deje se lo transea? Por lo menos a 5 yo he conocido. A cualquiera que se le... Y a veces hasta dicen que son cristianos, ¿verdad? Y se transean a cualquiera. Bueno, Labán era de estos hombres que al que se le aparecía se lo transeaba. Y le dice: vas a tener que trabajar y no te voy a pagar nada, pero cuando termine esos 7 años te voy a dar... ¿A quién era? Raquelita, ¿verdad? Te voy a dar a Raquelita. Viene, pasan los 7 años, trabajó un montón. Labán lo emborracha, tienen la fiesta y todo. Y cuando se despierta y le alza el velo, ¡ah! Le dieron a la fea. No era Lea, no era fea, la fea. Pero seguramente no. Dice la Biblia que Raquel era hermosa, de ojos bonitos, de bonito aspecto, y Lea tenía bonita letra. Algo así dice. Lea no dice que tenía bonita letra, pero algo así les dice. Y entonces va y le dice: ¿qué pasó? Habíamos hecho un trato. Y dice: híjole, es que mira, mis políticas en mi familia, las políticas de devolución, dicen que primero sale la más chiquita. Dice: pero no, esa no, yo no la quería. Bueno, ¿quieres a Raquelita? Te va a tocar trabajar otros 7 años. Y era un tranza ese hombre.
y trabaja otros 7 años y por fin le dan a Raquel. Ya llevaba 14 años trabajando. Y después trabaja, Labán le dice a Jacob: mira, quédate trabajando conmigo. Y dice la Biblia que le cambió 20 veces el salario. Por fin, ahora sí le iba a pagar, pero le cambia 20 veces el salario, y no para aumentárselo. O sea, era un tranza. Pero era parte del trabajo y de la preparación también de Dios con Jacob. Ya dice que ya tiene colaborando conmigo, ¿cuántos años? 5 años, ni siquiera has llegado a Lea. Pero yo no soy tranza como Labán. Y entonces empieza a trabaja otros 6 años, y en esos 6 años 20 veces le cambia el salario, y no para aumentárselo. Y luego le hace unas tranzas. Llega un momento donde le empieza, a pesar de eso, Dios prosperaba a Jacob. Y hay un momento donde tiene unos animalitos, y este Jacob empieza a tener sus animalitos, y le dice a Labán, empieza a ver Labán que Dios está prosperando mucho a Jacob, y le dice: no puede ser que Jacob tenga más que yo. Y le dice: mira, todos los animalitos que tengan manchitas van a ser los tuyos, todos los que estén blanquitos van a ser los míos. Y hacen unas trampas, y con sus hijos se llevan a todo el ganado, los esconden, los apartan, y otra vez Jacob se vuelve a quedar sin nada. Varios momentos de su vida Jacob se queda con nada, pero estaba aprendiendo. Dios le estaba enseñando que la provisión no venía de un hombre, no venía de nadie más, de las circunstancias, sino Dios era el que siempre lo iba a bendecir. Y él estaba aprendiendo eso. Y Dios nos quiere prosperar a ti y a mí. Total, para no alargarlo tanto, se cumple lo que dice Génesis capítulo 30, versículo 43. Como resultado, Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas, cabras, siervos y muchos camellos y burros. Dios prosperó a Abraham, Dios prosperó a su hijo Isaac, Dios prosperó al nieto Jacob. Amado, dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera también tu alma. Deuteronomio capítulo 15, versículo 16. Ay, ya están llegando los taquitos, los campechanos. Amén. Deuteronomio 15, 6 dice: el Señor tu Dios, escucha bien esto, escucha bien. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. No escuchaste bien. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Una vez más, el Señor tu Dios te bendecirá tal como Él lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la Biblia: el Señor Dios te bendecirá tal como lo prometió, porque también somos hijos de Abraham. También a nosotros nos alcanza la promesa. Dice: prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán. Dios nos quiere prosperar. Te quiero leer también el Salmo 36. Dice: cuando yo tenía prosperidad decía, ahora nada puede detenerme. Ahora, ojo, hago un paréntesis. Esto no es teología ni doctrina de la prosperidad. Es Biblia, son principios bíblicos. Fíjese, aquí está escribiendo David. David llegó a un momento donde fue muy próspero, empezó a tener un montón de lana, un montón de dinero. Y fíjese lo que él escribe: cuando yo tenía prosperidad decía, ahora nadie va a detenerme. Es decir, no necesito de nada.
tengo todo, una buena casa, un buen auto, parece ser que tengo ya la vida resuelta. Y David llegó a un momento donde pensó eso, dijo, Dios lo empezó a bendecir, empezó a pensar que tenía todo. Y cuando algunos de nosotros llegamos a estar en ese momento, es un momento peligroso. Y David reconoce, dice, cuando yo tenía prosperidad, decía, ahora nadie va a detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Pero fíjese, después David dice, después te apartaste de mí y quedé destrozado. ¿Qué fue lo que pasó con David? Un poco el contexto. Llegó un momento donde David puso sus ojos en las riquezas que Dios mismo le había permitido tener. Y por un momento David reconoce que Dios se apartó de él. Porque David empezó a confiar en lo que tenía. Dijo, no me hace falta nada, lo tengo todo. Y esos momentos, porque hay momentos donde algunos de nosotros, algunos de ustedes, Dios los ha bendecido, los va a bendecir un montón. Y esos momentos son peligrosos también. Fueron peligrosos para David porque él dice, llegué a pensar que lo tenía todo, pero puse mis ojos en las riquezas. Y por un momento, lo dice, después te apartaste de mí y quedé destrozado. Cuando pensamos que lo tenemos todo, son momentos también peligrosos para nuestra vida. Pero en el versículo 8 dice, pero a ti clamé, oh Señor. Le supliqué al Señor que tuviera misericordia. Y regresó nuevamente su corazón y entender cuál era el propósito. Algunos de ustedes Dios los ha prosperado y los va a prosperar, porque el Señor desea que seas prosperado en lo físico, en lo espiritual, pero también en lo material. Y en medio de esa prosperidad no puedes olvidarte de Dios. En medio de esa prosperidad no puedes, no podemos, no puedo olvidarme de Dios. Te quiero leer lo que dice Deuteronomio 8:18. Dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Lo leo una vez más. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Dios nos quiere prosperar por varios propósitos, pero quiero terminar este tiempo mencionándote dos propósitos. Uno de ellos está en Job 29:12. Job 29:12 dice, pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Dios te quiere prosperar, y uno de los propósitos por los cuales Dios te quiere prosperar es para ayudar a los necesitados, para ayudar a aquellos que necesitan. Había una historia real, y el pastor se da cuenta que había una familia que tenía un montón de necesidad, pero que era bien fiel en la iglesia y que jamás faltaba a la iglesia. Entonces convoca con sus líderes y le dice, mire, vamos a juntar una despensa, queremos apoyar a esta familia. ¿Cómo ven? Los líderes dicen, sí, está bien, hagamos el llamado a la iglesia. Y el pastor el domingo en la mañana dice, miren mis queridos hermanos, queremos bendecir a una familia que está pasando por necesidad. Y queremos pedirle que el próximo domingo puedan tener todos algo, si quieren traer una ofrenda económica, un poco de leche, frijol, lo que ustedes sean, para poder bendecir a esa familia que esta semana la ha pasado un poco. Las familias empezaron a escuchar y empezaron a ver cosas. Una de esas familias no se junta y no tenemos mucho, pero esta semana podemos trabajar un poquito más, podemos esforzarnos un poquito más y podemos reducir un poquito nuestra despensa, y van y juntan con los niños y todos se esfuerzan esa familia, y cada familia iba trayendo un poco de su despensa. Pero una familia que empezó a tener un montón de cosas, y el pastor al verlo se sorprende y dice, ¿cómo le hicieron? Es que no queríamos quedarnos sin la oportunidad de poder bendecir a otros. Esta semana
platicamos todos y entendimos que esta semana pudimos hacer un poquito más de esfuerzo, juntar recursos, redujimos nuestra alacena y nos esforzamos y traemos porque queremos bendecir a alguien. Y el pastor solamente sonríe, se le recibe. Y al finalizar la reunión llega el momento y dice: es hora. Bueno, queremos bendecir a la familia. Y la familia por la cual se había juntado la despensa había sido la familia que trajo más cosas. Y cuando los llaman, ellos se quedan y dicen: nosotros no tenemos necesidad. Y se sorprende el pastor porque para los ojos del pastor era una familia pobre. Y se sorprenden y están entre conmovidos pero sorprendidos, porque dijo: jamás pensamos que nosotros fuéramos una familia pobre. Bueno, pues esta es la despensa que se juntó para ustedes. Y ese día entendieron que uno de los propósitos por los cuales, sea teniendo mucho o teniendo poco, el propósito de ser prósperos era para poder ayudar al necesitado. Y cuando lo hacemos, el Señor siempre nos da más. La Biblia lo dice: el que da al pobre, al Señor presta. Eso lo dice la Biblia. El que da al pobre, al Señor presta. Y el Señor no le debe nada a nadie. Si el Señor te ha bendecido, y sabes, aquí yo los felicito porque algunos de ustedes, cuando hemos tenido la oportunidad de hacer convocatorias, hermanos, hay una familia que está en necesidad, y a algunos de ustedes les ha pasado como aquella familia que les conté, ¿verdad? Ustedes juntaron un montón y algunos fueron los bendecidos, y bueno, yo sé que lo han recibido con mucho gusto. Y yo los felicito porque cuando hemos hecho estas convocatorias, ustedes con su generosidad han aportado. Hay quienes podemos a lo mejor mejorar y trabajar nuestra generosidad, pero Dios es un Dios generoso. Vimos, el sol genera en un minuto genera la energía que todo el mundo genera en un año. Estas cataratas del Niágara generan miles de galones en un segundo y nunca se acaba. El oxígeno no se nos acaba. No se crea, eso es un tema para otra conferencia. No se crean las mentiras de eso del cambio climático, todo. Hay mucha mentira en eso. Ya daré una conferencia al respecto. El Señor es generoso y los recursos no se van a acabar. Se va a cumplir la promesa de Dios. Va a llegar momentos difíciles, pero Dios es generoso. Dios es generoso. Aquí les solté una bomba, a ver, aquí a los de gente. Vamos a dar una conferencia con respecto a esto del cambio climático. Hay mucha mentira en eso, con propósitos, pero bueno, eso solamente es un paréntesis. Es parte de estas conferencias que vamos a estar dando el otro año siguiendo ya se me olvidó cómo se llamaban las conferencias. Contracultura, que hemos estado hablando del aborto, ahora, con esto estoy en el paréntesis, con esto no estoy diciendo que no tenemos que cuidar el planeta, pero quiero también abrir los ojos, muchas mentiras que se está diciendo en ese tema. Tenemos un Dios que es generoso, es muy generoso. Y tenemos que aprender, tan generoso fue el Señor que dio su propio Hijo. Y otro propósito por el cual el Señor, miren, Ageo capítulo 1 versículo 9. Otra vez Ageo, ¿verdad? ¿Dónde está Ageo? Ageo capítulo 1 versículo 9. Fíjese lo que le dice el Señor: esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres cuando trajeron la cosecha a su casa. Y aquí esto es como una bomba, porque dice, está hablando a Dios: yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios te ha dado la oportunidad de ser próspero para que bendigas al necesitado, pero también para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Fíjese lo que aquí está diciendo Ageo, está diciendo, hey, le está hablando al pueblo de Israel, ustedes esperaban tener una cosecha abundante y no la recibieron. Y Dios le está diciendo, ¿saben por qué no la recibieron? Porque yo mismo se las quité. No fue el diablo, yo mismo se las quité. Bien, vamos a volverlo a leer. Ageo 1:9. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Fíjese, aquí es una bomba, porque está diciendo, no fue el diablo el que te quitó la provisión, fui yo. Y tú esperabas tener que te resultara re bien ese negocio, o dice, pero no tuviste lo que esperabas. Yo mismo quité lo que esperabas tener. Y él mismo dice, ¿por qué? Fíjense la respuesta, porque mi casa está en ruinas. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. ¿Qué pasó? Perdieron el enfoque. Y todo se empezó a tratar de ellos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Todo se empezó a tratar de ellos, para construir sus casas, para vivir bien, para tener esto. Y mientras más lo hacían, sentían que menos les alcanzaba. Y le dice, no fue el diablo, yo mismo les quité sus cosechas con un soplo. Dios nos hace prósperos para sembrar también en el reino de Dios, en las cosas que Dios está haciendo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nos está hablando de poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Primera de Reyes 17:13. Primera de Reyes 17:13 dice, entonces Elías dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Estas palabras Elías se le está diciendo a una mujer, una viuda, que había un momento que tenían un montón de escasez, muy parecida a la escasez cuando estaba Jacob. No tenían para comer. Esa mujer conoce seguramente la historia. Esa mujer tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y se iba a dejar morir porque llevaban 3 años de escasez. Elías le dice, ve a la casa de tal mujer, ahí hay una viuda, yo ya le he dicho, le he dado instrucciones y ella te va a alimentar. Llega Elías, ve a la mujer y Dios le dice, es esa mujer. La mujer está recogiendo un poco de agua y le dice, oye mujer, he venido y prepárame dame un vaso de agua. Y la mujer va y dice, bueno, un vaso de agua le puedo dar. Y mientras va caminando la mujer, Elías le dice, pero ¿sabes qué? También tráeme un pan cocido. Entonces la mujer se detiene y dice, un vaso de agua sí te puedo dar, pero no me pidas que te dé un pan cocido, porque lo único que tengo es un puñado pequeño de harina y un poco de aceite, pero ese es para mí. Ese es para mí, para mi hijo, porque lo único que tenemos, lo vamos a cocinar y después nos vamos a dejar morir. Y Elías la mira, le dice, está bien, y le dice lo que acabamos de leer. Ve, haz lo que dijiste, pero cocíname a mí primero. ¿Cuántos no dirían, qué desgraciado? ¿Qué le pasa? El pastor Elías, el profeta Elías, vieron, ¿no? Y están todos, ¿no? El profeta en el Facebook y todo, el profeta Elías le quitó la torta a la viuda, y todos dirían, qué desgraciado, ¿no? Pobre. Y le dice, así que hazlo. Así que entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham al principio, no tengas miedo. Porque cuando se trata a veces de lana, nos da un montón de miedo, de ansiedad, de estrés, nos brinca el ojo.
Pero el problema es que a veces solamente vemos para nosotros, para nosotros. Yo trato y sigo en eso y trato de forzarme a ser generoso. No tengas miedo, sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir. ¿Qué era lo que acaba de decir la viuda? Era que se iba a preparar un pan cocido, le iba a comer con sus hijos y le dice, ve, hazlo, pero primero cocina un poco de pan para mí y luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y conoce la historia, pero ¿qué es lo que ocurre? Dios suplió por años y esa mujer y su hijo nunca murieron de hambre porque pusieron a Dios primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Un campesino entiende que lo que siembra es lo que va a cosechar. Eso lo entiende muy bien un campesino. Fuimos pastores, mi esposa y yo, en la sierra, gente de campesinos, tierra de café. Y para que pudieran tener un buen retorno económico, tenían que invertir, arriesgarse en una... Si nada más sembraban en su cuadrito, era lo único que iban a cosechar. Lo que tú y yo demos al reino de Dios, al necesitado, a nuestra familia, cuando tú y yo damos, es lo que vamos a cosechar. No me considero un experto en esto, sigo trabajando en ello, pero lo he podido ver. Lo he podido ver. Dios es el que nos va a prosperar y a bendecir. Así que quiero que nos pongamos de pie, por favor, ya estamos terminando. Les dejo esta palabra. Cierren sus ojos. Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar. Él lo dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Aprendemos de Abraham. Dios le dijo, no tengas miedo. Aprendemos de Isaac, cómo obedeció. Y Dios lo prosperó en el lugar. Dios nos quiere prosperar en donde estamos, donde Él nos ha puesto. Pero tenemos que sembrar y ser personas de trabajo. No porque el trabajo y nuestra fe está en el trabajo, no. Pero mientras trabajo, mi fe está puesta en Dios. Pero trabajo, me esfuerzo, siembro. El próximo año, el 2023, algunos les está haciendo un poco falta de cosechar amor. Siembra amor para que puedas cosechar más amor. Algunos les hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Siémbralo para que lo puedas cosechar. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Cuando el Señor te permita prosperar, no te olvides que Dios es el que, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio, no te olvides que Dios es el que te da la fuerza, la sabiduría para hacer riquezas. No nos vaya a pasar como la reprensión a través del profeta Ageo. Y ustedes esperaban recibir mucho, pero recibieron poco. Y no fue el diablo el que se los robó, yo mismo lo aparté, porque se empezaron a concentrar en ustedes mismos. No esperes a tener mucho para poder bendecir a otros. Y yo oro, y mi oración es que cada uno de ustedes sean prosperados. Yo he podido ver la provisión de Dios. Y algunos de ustedes se los he dicho, si a mí Dios me ha prosperado, también lo puede hacer contigo. No es el lugar, no es la ciudad, es Dios el que nos prospera. Y a veces pensamos, si tan solo tuviera esto,
¿cuánto para ti sería suficiente? Te aseguro que si tuvieras esa cantidad no sería suficiente. Tantas veces yo he dicho, si tan solo tuviera esta cantidad a la semana o al mes, estaría re padre, y la he tenido y no ha sido suficiente. Pero cuando ponemos primeramente el reino de Dios, cuando somos generosos, el Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo. Así que dejo esto en su corazón y quisiera orar por ustedes antes de terminar. Quisiera que pudieras levantar tus manos lo más alto posible. Señor, oro por tus hijos, oro por tu iglesia, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros tú nos quieres bendecir, Señor. Nos quieres bendecir en lo físico, en lo espiritual, en lo material, Señor. Y a veces nos hemos desesperado, Señor, incluyéndome a mí, Señor, porque no hemos visto eso. Pero hoy tú nos dices a varios de los que estamos aquí con respecto a esto: no temas, Señor, que podamos recibir esa bendición, Señor. Yo creo que el año que está por comenzar, Señor, va a ser un año de provisión, Señor. Que cada uno de mis hermanos, esta hermosa iglesia, pueda recibir la bendición que tú tienes, la provisión abundante, sobreabundante, Señor, porque ese es el deseo de tu corazón. Esto no es una falsa enseñanza, una falsa teología de la prosperidad. Esto es la palabra de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, Señor. Lo vemos como bendijiste tanto a Abraham, a Isaac, a Jacob, Señor, pero habían principios, Señor, que nunca nos olvidemos que de ti viene la fuerza, de ti viene la habilidad para generar esa riqueza, Señor. Que podamos ser generosos, Señor, podamos obedecer tu voz, Señor, podamos sembrar, Señor, sembrar, Dios, sembrar abundantemente, sembrar en el necesitado, sembrar en nuestra familia, sembrar en el reino de Dios, sembrar en nuestra iglesia local, Señor. Pensar que vivimos no solamente para nosotros mismos, Señor, sino para algo más grande, Señor. Y podamos, Señor, preocuparnos también para las cosas tuyas, las cosas del reino, Señor. Bendice a tu iglesia, que puedan ser hijos, hijas prósperos, Señor. Yo he visto tu provisión, Señor. Yo he visto cómo tú me has provisto en la ciudad, en la sierra, en los pueblos, Señor, con un buen empleo, sin un buen empleo, de tantas formas, Señor. Con una iglesia que apenas está comenzando, con muy poca gente, con mucha gente, y de todas formas tú me has bendecido, Señor, porque no es el trabajo, no es la ciudad, no es una persona el que me bendice, eres tú, Señor. Y que ese mismo entendimiento lo podamos tener cada uno de nosotros, saber que tú eres el que nos bendice, que tú eres el que nos haces prósperos, Señor, y nunca olvidemos que todo proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén.